Buenos días para todos. Entonces, en este video nosotros vamos a hablar acerca de digamos, el evento de excitación y contracción muscular. Esto va a ser tanto en el músculo estriado, en el músculo liso y en el músculo cardíaco. Vamos a ver, digamos, cómo son esos eventos, cuáles son las diferencias entre estos tipos de músculo y pues qué propiedades hay allí. Para iniciar, entonces los invito a que inicialmente piensen, digamos, en lo que ustedes conocen acerca del músculo, es cuántos tipos de músculo hay en el cuerpo humano, ¿sí? Cuántos tipos de músculos nosotros tenemos, cuál es la función inicial de cada uno de esos músculos, la función primaria de todos los tipos de músculos. Piensen un poco en cómo es ese proceso de contracción muscular, ¿sí? Y qué estructuras intervienen en dicho proceso. Entonces, para empezar, tenemos de que el cuerpo se compone alrededor del 50% de músculo como tal, del cual el 80% viene a ser músculo esquelético o estriado y el 20% restante viene a ser músculo liso cardíaco, corazón allí implicado. Ya nosotros sabemos de forma, digamos, inconsciente o no, de que la función primaria del músculo es generar fuerza o movimiento o trabajo en respuesta a un estímulo fisiológico. Obviamente el músculo esquelético que tenemos acá entonces está relacionado con movimiento voluntario, está muy relacionado con la locomoción, con la respiración y es que nos permite movernos, ¿sí? Para conseguir, por ejemplo, alimento, para conseguir pareja, para huir del peligro. Vamos a tener también el otro tipo de músculo que hace el músculo liso relacionado con movimientos involuntarios en nuestro cuerpo, por ejemplo, los movimientos gastrointestinales, los movimientos de vasoconstricción, vasorelajación en la vasculatura, ¿sí? Y este está principalmente coordinado por el sistema nervioso autónomo. Vamos a tener también, por otra parte, el músculo cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco, entonces, es específico del corazón y es el que permite ese funcionamiento de ese corazón como esa bomba biomecánica. Dependiendo de qué tipo de músculo estemos hablando, entonces cada uno va a tener, digamos, una duración en la contracción, ¿cierto? Un tiempo de duración de esa contracción, puede mantener esa contracción. Una fuerza de esa contracción, también va a haber digamos, característica particular a cada uno de ellos y es relacionado con la fatigabilidad y el metabolismo propio de dicho tipo de músculo. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca del músculo esquelético estriado, que es el músculo más estudiado como tal, se ha estudiado más profundamente y a partir de ahí vamos a relacionar o hablar de forma relacionada acerca del músculo liso y del músculo cardíaco. Entonces, para iniciar, vamos a tener de que las células de músculo esquelético son células que son tan largas como el músculo al cual componen, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hablar de las células del músculo bíceps, entonces esas células son tan largas como el bíceps mismo al cual componen. Vamos a tener que el músculo entonces en sus extremos tiene unos puntos de inserción, digamos, allí conforman lo que se denomina el tendón, que es, digamos, la estructura que permite la inserción como tal al hueso. ¿Listo? Ese músculo o ese grupo muscular está delimitado por un epimisio, que es una membrana externa, y al interior de ese epimisio nosotros vamos a encontrar varios fascículos como tal, que son estos. Cada uno de estos fascículos entonces está delimitado por un perimisio y cada fascículo entonces contiene lo que son estas celulitas de músculo esquelético, que en este caso también se denomina la fibra muscular. Entonces la fibra muscular es la célula de músculo esquelético en este caso. Estas celulitas son pues, realmente grandes, como lo mencioné, son tan largas como el músculo al cual pertenecen y su diámetro es de alrededor de 80 micrómetros, o sea, es más o menos o ligeramente más delgado digamos, respecto a un cabello humano, ¿sí? Si, digamos, cuando comen carne, entonces ustedes pueden sacar esas pequeñas hilachitas, la más pequeña que puedan sacar sería una célula de músculo esquelético. Cada una de estas células entonces contiene en su parte externa lo que se denomina el sarcolema, que viene a ser la membrana plasmática de esta célula, junto con una cubierta rica en polisacáridos que permite de una u otra forma relacionarse con la parte extracelular y es lo que conforma el endomisio, ¿sí? El endomisio es esa, digamos, cubierta externa de dichas células. Entonces, para nosotros poder hablar de todo este evento de contracción
excitación, contracción en la célula del músculo esquelético, pues primero vamos a mencionar algunas de sus estructuras para entender qué es lo que sucede. Entonces tenemos aquí por una parte la membrana, tenemos el sarcolema, que es la membrana plasmática, más el endomisio. ¿Sí? Vamos a observar que esa membrana plasmática tiene unas invaginaciones, que es esta que está acá, denominados túbulos transversos. ¿Sí? Esas son invaginaciones de la membrana plasmática que van hasta otras estructuras subcelulares que vienen a ser las miofibrillas. ¿Sí? Esta es la célula como tal, esta es la célula, ¿sí? O sea, esto me representa, me voy a volver un poco, esta célula es esto mismo que tenemos acá, es esto mismo, pero ampliada. Entonces al interior de la célula vamos a encontrar muchas miofibrillas, vamos a encontrar estos túbulos transversos y también vamos a observar como una red que está envolviendo cada uno de esos túbulos transversos. A eso se denomina el retículo sarcoplásmico. Cabe notar acá que ese retículo sarcoplásmico está estrechamente relacionado con los túbulos transversos. ¿Listo? Y eso no es, digamos, por casualidad, eso tiene una función como tal. Y también vamos a tener presente de que al interior de cada una de estas células vamos a encontrar muchas mitocondrias, que son los organelas intracelulares que permiten la formación del ATP. Entonces ese músculo esquelético, digamos, él se organiza, esas miofibrillas que contiene cada una de esas células de músculo esquelético. Aquí tenemos la célula y aquí están las miofibrillas, ¿cierto? Entonces cada una de esas células de músculo esquelético contiene muchas miofibrillas y en esas miofibrillas se observó, cuando se observaron en sus estudios, cuando se observaron en luz polarizada, se observó un patrón de bandas, ¿sí? Como el que observamos acá, unos patrones de bandas que se repetían y pues esos patrones de bandas se corresponden con lo que se conoce como el sarcómero. Entonces el sarcómero es la unidad contráctil en el músculo esquelético. Aquí vamos a observar que ese patrón de bandas, pues hay unas bandas oscuras que se denominan las bandas A y hay unas bandas claras que se denominan las bandas I. En esas bandas I nosotros vamos a encontrar, digamos, una línea muy oscura que se denomina básicamente el disco Z. Esta es, digamos, una imagen experimental de ese sarcómero. Esto que tenemos aquí sería el esquema. Entonces este va a ser el disco Z, esta línea que tenemos acá va a ser el disco Z, ¿cierto? La banda oscura entonces está representada principalmente por unas fibras gruesas, unos filamentos gruesos, que tenemos acá, se denominan filamentos de miosina, y en esta línea, en esta banda clara vamos a observar principalmente unos filamentos delgados o filamentos de actina. Entonces, otra vez, el disco Z, vamos a tenerlo acá, vamos a tener estas fibras delgadas que son estas, ¿sí? Estas verdecitas que se observan acá en el dibujo, esos son los filamentos delgados, y vamos a observar estos que están aquí en color café, vienen a ser los filamentos gruesos. Digamos que esas son las proteínas, son unas proteínas muy importantes que intervienen directamente en este proceso de contracción muscular. Pero no podemos dejar por fuera otras proteínas, por ejemplo, que sirven como andamiaje, como la titina, son muy importantes, y la nebulina. ¿Sí? Debemos tener en cuenta entonces que en el punto medio de esa banda A vamos a encontrar una banda M, que es el punto donde se unen las colas de esos filamentos gruesos, de esas miosinas, y pues a partir de allí es que, digamos, o este es el punto medio en el cual el sarcómero va a tender a contraerse, ¿sí? Este sarcómero, o sea, la contracción se va a realizar desde este punto para acá y desde este punto hacia el centro. Ese es el movimiento que se realiza en ese sarcómero para la contracción. Entonces los filamentos delgados como tal, ¿sí?, están compuestos de varios tipos de proteínas, también es denominado fibras de actina, pero realmente esto tiene otro tipo de proteínas allí. A saber, entonces, nosotros vamos a tener como tal las fibras de actina, el filamento de actina, pero también vamos a encontrar unas proteínas que se denominan las tropomiosinas y un complejo de proteínas denominado
complejo de troponinas. En ese complejo de troponinas, entonces nosotros vamos a tener una troponina I, una troponina T y una troponina C, donde I hace referencia a una troponina de inhibición. Es una troponina que oculta el sitio de unión entre la actina y la miosina, en esa actina. La tropomiosina T, entonces, es una proteína que permite la interacción entre la actina y la tropomiosina. Y vamos a tener la troponina C, que es una troponina que tiene una baja afinidad por calcio, ¿sí? Y que en presencia de altos niveles de calcio, entonces, digamos, sufre un cambio de conformación y de una u otra forma desenmascara los sitios de unión de la actina a la miosina, como vamos a ver posteriormente. Las otras fibras que nosotros encontramos allí son las fibras gruesas o filamentos gruesos, que básicamente son fibras de miosina, ¿sí? Estas fibras de miosina entonces se componen básicamente, digamos, de un par de cadenas pesadas de miosina enrolladas entre sí, como observamos acá, y estas, digamos, estas fibras pues van a tener una cola. En esta región va a haber lo que se conoce como una bisagra y ahí también una cabeza. Además de esto, hay unas cadenas ligeras que cumplen una función de regulación. Y lo que se ha podido caracterizar con respecto a estas dos tipos de filamentos, es que cuando se desenmascara ese sitio de unión entre la actina y la miosina, se forma lo que se conoce como los puentes cruzados. Esto que está aquí serían los puentes cruzados entre la actina y la miosina. Para nosotros hablar entonces de este proceso de excitación-contracción en las células del músculo esquelético, pues debemos hablar de la sinapsis neuromuscular. ¿Sí? Obviamente la contracción en el músculo esquelético requiere de que haya un estímulo, y generalmente ese estímulo proviene de celulitas que están en la médula espinal, que se conocen como motoneuronas alfa. ¿Sí? Entonces estas motoneuronas son unas célulitas que estimulan a esas células musculares. Ellas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, en esta región, y ellas, por ejemplo, pueden responder ya sea por recibir información de corteza cerebral, de cerebelo, de núcleos basales, o también, por ejemplo, en respuesta a arcos reflejos, como por ejemplo el uso muscular, el órgano tendinoso del Golgi. Pueden responder, se pueden activar en respuesta a cualquiera de estas estructuras. También se debe tener en cuenta el siguiente concepto, que es la unidad motora. ¿Qué es la unidad motora? Entonces la unidad motora hace referencia al conjunto de la motoneurona y las células musculares que está inervando dicha motoneurona. Entonces, mirando aquí el esquema, la unidad motora sería la motoneurona como tal y las fibras que ella está inervando. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia el concepto de unidad motora. Digamos, la estructura en la cual, o a través de la cual se relaciona el sistema nervioso con el músculo esquelético, pues va a ser la sinapsis neuromuscular. Entonces, esta sinapsis neuromuscular básicamente es una unión, entre comillas, como tenemos acá, ¿sí? Porque como tal no hay una unión, sino que es, digamos, es un acercamiento, es una sinapsis como tal química, entre ese axón, como observamos acá, entre ese axón y las células del músculo esquelético. De forma normal, pues, lo que se ha caracterizado ampliamente es que la información se conduce desde la motoneurona hacia el músculo esquelético. Obviamente hoy en día ya se sabe de que hay, por ejemplo, señalización retrógrada, pero lo que vamos nosotros a tratar principalmente es la información que viaja en esta dirección, un potencial de acción que transmite una información a la célula del músculo esquelético. Se debe tener algo muy claro acá, ¿sí? Si esa motoneurona es estimulada y genera potenciales de acción, entonces el músculo como tal se va a contraer. Si en esta célula no se produce estímulo, entonces aquí la célula del músculo esquelético no se va a contraer. Por tanto, se tiene que, básicamente, la relajación en el músculo esquelético es ausencia de estimulación en las células del músculo, en las motoneuronas. Entonces, ¿cómo es todo este proceso de contracción muscular? Entonces, ya habiendo visto la estructura básica, nosotros tenemos de que inicialmente se produce un potencial de acción en esas células, esas motoneuronas, esas células nerviosas que viajan a través de ese axón.
Obviamente esa orden o ese estímulo es dado inicialmente por corteza, cerebelo, núcleos basales. Posteriormente vamos a tener de que ese potencial de acción llega al botón axónico. ¿Sí? Ese botón axónico entonces favorece la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje que se van a abrir y van a permitir la entrada de este calcio, como observamos acá. Ese calcio entra y va a facilitar de una u otra forma la función vesicular, y con esa función vesicular se produce la liberación del neurotransmisor que va a ser acetilcolina. Acá hay algo que se debe tener en cuenta, y es que se ha descrito de que esa liberación de ese neurotransmisor generalmente se da básicamente, digamos, de forma excesiva. Esto con, digamos, ¿con qué se ha relacionado esto? ¿O qué explicación se le da a esto? Esa secreción excesiva de ese neurotransmisor se ha relacionado con que la idea es asegurar la contracción del músculo. Si se da una orden de contracción, la idea es asegurar esa contracción del músculo, entonces se debe tener en cuenta este concepto, el factor de seguridad. Entonces ese factor de seguridad hace referencia a la liberación de acetilcolina, ¿sí?, en mayor proporción de la necesaria para, de una u otra forma, garantizar la contracción de dicho músculo. ¿Qué sucede posteriormente? Posteriormente, entonces, cada una de estas moléculas de acetilcolina, cada una de este neurotransmisor, se va a unir a su respectivo receptor. Cada receptor realmente va a necesitar dos moléculas de acetilcolina para poderse abrir. En este caso, el otro sitio receptor estaría hacia nosotros, en esta gráfica, como está acá, estaría hacia nosotros, entonces requiere dos moléculas para abrirse, y este canal se va a abrir en respuesta a la unión de la acetilcolina. Entonces, ese cambio de conformación o esa apertura involucra de que va a poder fluir iones a través de él. Vamos, el más importante aquí va a ser el sodio, que de una u otra forma va a conllevar a un cambio en esa conductancia de ese sodio. ¿Sí? También obviamente hay potasio allí, pero principalmente el sodio va a conllevar a un cambio de polaridad en esta placa terminal, en esta membrana de esta célula de músculo esquelético. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, digamos, esa entrada de ese sodio despolariza esta región. Si la entrada de ese sodio es suficiente, entonces se puede dar el evento de que un canal de sodio dependiente de voltaje pueda censar esta despolarización, se abra y se comienza a transmitir un potencial de acción en esa membrana de ese músculo esquelético. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo que sucede acá es que ese potencial de acción va a viajar por toda esta membrana. ¿Sí? Supongamos que aquí estaba el botón axónico, aquí está la placa neuromotora, ¿cierto? Hola acá. Entonces el potencial de acción va a viajar por esa membrana de esa célula muscular y posteriormente entra por el túbulo transverso. ¿Qué sucede acá? Como les mencioné antes, el retículo sarcoplásmico se relaciona muy estrechamente con los túbulos transversos, ¿sí?, formando lo que se conoce como una tríada, que es lo que tenemos acá. Entonces el potencial de acción va a comenzar a viajar por ese túbulo transverso, por acá, y eso va a permitir la liberación del calcio desde el retículo sarcoplásmico. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Sí? Entonces acá tenemos el túbulo transverso, entonces el potencial de acción viene por acá, ¿sí?, y él va a facilitar el cambio de conformación de unas proteínas que se denominan los canales de calcio tipo L o receptor DHP. ¿Sí? Generalmente estos canales se organizan en tétradas que se relacionan estrechamente con, aquí esos son cuatro proteínas, no, cuatro canales que se relacionan estrechamente con una proteína que está en la membrana del retículo sarcoplásmico que se denomina el receptor de rianodina o el canal para la liberación de calcio. Este receptor de rianodina, si observamos acá, tiene como unos pies, y cada uno de estos pies se relaciona con un canal como tal. Entonces, cuando el potencial de acción viene, él induce un cambio de conformación en cada una de ellas, de estas proteínas, ¿sí?, de estos canales de calcio tipo L, y allí lo que se ha caracterizado es que hay un acople electromecánico entre esas
canales de calcio tipo L y esas unidades del receptor de reanodina. Entonces, si el canal de calcio tipo L cambia de conformación, entonces un cambio de conformación en el receptor de reanodina, y esto permite la apertura de esta estructura y la salida de calcio hacia el citoplasma. ¿Sí? Todo este es el evento que ocurre acá. Que es, bueno, vamos a resumir aquí brevemente lo que ha ocurrido. Entonces, viene el potencial de acción por la motoneurona, ¿sí? Produce la liberación del neurotransmisor, se produce el potencial de acción en esa membrana plasmática que viaja obviamente a través de ella y se interna en los túbulos transversos, ¿cierto? En esta triada. Entonces, en esta triada lo que finalmente se va a producir y a través del canal de calcio tipo L, el receptor de reanodina, es la liberación de calcio. Entonces, lo que se va a producir en este paso es básicamente incrementos en las concentraciones de calcio citoplasmáticas, ¿sí? Básicamente aquí se produce un incremento en los niveles de calcio. Aquí el calcio funcionaría básicamente como un segundo mensajero. Entonces la pregunta es, ¿ha ocurrido contracción acá? ¿Ha ocurrido contracción en este punto? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? En este caso, pues digamos la respuesta es no, ¿sí? Aquí lo único que se ha hecho es producir la transducción de una señal nerviosa hacia una señal química al interior de esta célula de músculo esquelético. Lo que sucede posteriormente es que ese calcio difunde, obviamente recordemos que ese retículo sarcoplásmico está envolviendo cada una de las miofibrillas, entonces ese calcio difunde hacia las miofibrillas donde están los filamentos de actina y los filamentos de miosina, ¿sí? ¿Qué va a suceder ahí? Entonces, digamos, esta es la condición basal. En este caso, los niveles de calcio son bajos, ¿cierto? Son niveles bajos. Cuando ellos se elevan, entonces lo que va a producir es que ese calcio se una a esta troponina C, como observamos acá, ¿sí? Después de que se une, entonces se da un cambio de conformación. Aquí vamos a tener el sitio de unión entre la actina y la miosina, se da un cambio de conformación y desenmascara este sitio de unión entre actina y miosina. Y allí se da o se forma el puente cruzado, ¿sí? Se origina el puente cruzado. Entonces la pregunta es allí nuevamente, ¿hay contracción en este momento? ¿Hay contracción? Para que se dé cuando uno habla de movimiento, de contracción, ¿qué se está consumiendo directamente? O sea, que implícitamente hay un gasto de ¿qué? Un gasto de energía, ¿cierto? Y hasta el momento aquí, obviamente en todos estos procesos siempre va a haber un gasto basal de energía, pero relacionado con la contracción como tal, todavía no hay gasto de energía, ¿sí? O en forma de ATP. Una vez se da estos puentes cruzados, entonces lo que sucede acá, inicialmente, aquí tenemos el puente cruzado, es que el ATP se va a unir a esa cabeza de miosina. Aunque no lo mencioné anteriormente, esta cabeza de miosina tiene una función ATPasa y tiene una afinidad por el ATP. Estando en este estado, entonces el ATP se une a él y este complejo de cabeza de miosina con el ATP reduce ligeramente su afinidad por estos filamentos de actina, ¿sí? Entonces él se separa, ahí comienza la función de hidrólisis de ATP o esa función hidrolítica de ATP o de ATPasa como tal. Hidroliza el ATP, me forma ADP y fósforo, como observamos acá, ¿sí? Pero esto también induce un cambio de conformación, si observamos, ¿sí? hace digamos, un movimiento de este tipo, esa cabeza de miosina, y lo que va a suceder posteriormente es que él se une en otro punto diferente al cual estaba unido inicialmente. Observemos acá, está unido en este punto, está unido en este punto, está unido en este punto, aquí se va a unir en un punto diferente, ¿sí? Aquí está unido acá, acá, otra vez, acá, este es el punto original y él se va a mover hacia un punto diferente, digamos, se une en un punto diferente. En ese proceso de formar de nuevo el puente cruzado en ese punto, pues se da la liberación del fósforo, ¿sí? Con esa liberación del fósforo se da de nuevo un cambio, digamos, de conformación, que es se da el golpe de fuerza, ¿sí? Como tal, se denomina golpe de fuerza en el cual se produce el movimiento. Allí como tal se da el movimiento relativo entre las fibras de actina y las fibras de miosina. Posteriormente se libera como tal el fósforo y quedamos de nuevo en el estado inicial de formación de un puente cruzado.
En este momento nosotros hablamos de que se dio un ciclo de contracción entre la miosina, pero los filamentos gruesos, los filamentos delgados, filamentos de actina o filamentos de miosina, ¿sí? Se dio un ciclo de contracción. Obviamente, para que se dé este punto, pues previamente tuvo que haber ocurrido todo lo anterior, ¿sí? Se debe tener muy claro eso. ¿Qué sucede aquí? Lo que nosotros vimos ahora entonces fue básicamente lo que sucede con una cabecita con un filamento de miosina y un filamento de actina, ¿sí? Eso es lo que sucede acá. Pero pues los invito a que pensemos qué es lo que sucede, por ejemplo, en un sarcómero completo, donde nosotros no vamos a tener solamente una cabecita y un filamentico, una cabecita de miosina y un filamentico pues de actina, sino que van a haber muchas cabezas, muchos filamentos, básicamente es organizado de esta forma, ¿sí? Donde vamos a tener un filamento grueso de miosina rodeado por 6, ¿sí?, filamentos delgados o de actina. Entonces, digamos que en este movimiento nosotros lo podemos asemejar a algo como lo que sigue, ¿sí? Vamos, este es el filamento delgado de actina y este sería el filamento grueso de miosina. Cada una de mis dedos sería filamento grueso. Entonces el movimiento se daría básicamente de esta forma. Mientras que uno está en puente cruzado, el otro posiblemente está haciendo el movimiento del golpe de fuerza, el otro está en un momento dado con baja afinidad, ¿sí? Entonces el movimiento se daría básicamente de esta forma. Una vez se da el proceso de contracción, lo que sigue en todo este evento pues va a ser la relajación en ese músculo, ¿sí? Entonces, la relajación en este músculo, ¿qué creen ustedes que implica? O sea, ¿qué se debe dar, qué debe ocurrir para que se dé la relajación en el músculo? Entonces, inicialmente lo que debe ocurrir es disminución en esos niveles de calcio, ¿sí? Disminución en esos niveles de calcio intracelular. ¿Cómo va a suceder esto? Entonces ese calcio básicamente se destruye, puede ser por dos vías: sacarlo de la célula o llevarlo de nuevo al retículo sarcoplasma, que fue el lugar de donde salió. Obviamente la más importante en músculo esquelético viene a ser esta: almacenar el calcio de nuevo en ese retículo sarcoplasma, ¿sí? Eso se hace a través de una bomba, básicamente una bomba de calcio que se denomina la bomba cerca. Esta bomba cerca entonces lleva ese calcio al retículo endoplasmático y allí va a estar de una u otra forma unido a proteínas como la calreticulina o la calsecuestrina, que van a unir a estas moléculas de calcio y van a permitir que obviamente ese calcio no, digamos, disminuya su papel osmótico al interior del retículo sarcoplásmico y pueda ser almacenado en muchas más cantidades al interior. También debemos tener en cuenta de que en la membrana plasmática van a haber otras bombas, por ejemplo, bombas de calcio en la membrana plasmática o intercambiadores de calcio, pero en el músculo esquelético, digamos, esto es, digamos, no es tan importante en relación a lo que tenemos acá. Entonces estas bombas inicialmente lo que van a hacer es disminuir esos niveles de calcio citoplasmático, ¿cierto? Esa disminución entonces va a provocar que se produzca la liberación del calcio de su unión con la troponina, ¿cierto? Me voy a volver un poco. Acá, entonces, estamos en este estado. Si los niveles de calcio bajan, entonces el calcio lo que va a hacer es liberarse de este punto, ¿sí? Y al liberarse, entonces todo esto cambia de conformación, y al cambiar de conformación oculta de nuevo el sitio y se termina el puente cruzado, que es lo que tenemos acá. Se termina ese puente cruzado, ¿sí? Al terminarse el puente cruzado, entonces, digamos, básicamente se termina esa interacción entre la actina y la miosina. ¿Gracias a qué? A que el calcio se retiró de ese citoplasma hacia el retículo sarcoplasma. Obviamente se debe tener en cuenta que para todos esos procesos de contracción pues se requiere energía, ¿sí? Y esa energía puede de una u otra forma ser de varias fuentes diferentes. La primera va a ser directamente el ATP. Entonces, si se mirara el ATP en un momento dado, si tomásemos una foto en un momento dado de ese músculo, nosotros tendríamos que el ATP que está en ese momento podría mantener una contracción entre 1 y 2 segundos en el músculo, ¿sí?
Obviamente en todo este metabolismo celular nosotros vamos a encontrar otros tipos de intermediarios como la fosfocreatina, que es un intermediario metabólico de alta energía, del cual se puede sintetizar ATP. Entonces esa fosfocreatina básicamente me permite una contracción de máximo unos 10 segundos. También vamos a encontrar entonces que los músculos como tal pueden de una u otra forma almacenar glucógeno. Y este glucógeno me puede permitir una actividad entre 1 y 2 minutos en dicha célula. Entonces ya comienza a observarse de que digamos, el glucógeno puede permitir una actividad muscular un poco más prolongada, pero pues obviamente para las actividades diarias que nosotros hacemos, toda esa obtención de energía y ATP va a ser principalmente a través de fosforilación oxidativa, ya sea de carbohidratos como el mismo glucógeno, por ejemplo en el hígado, que es la reserva más grande que tenemos, y de las grasas de nuestro tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los carbohidratos entre 1 y 4 horas nos pueden permitir una actividad normal. Supongamos que en algún momento, porque salió de afán de la casa, no desayunó, entonces, y tiene que estar de una u otra forma moviéndose de un lado para otro, pues el glucógeno almacenado en ese hígado va a permitir el sostener esa actividad. No se va a morir de hambre, no va a pasar nada, pero pues obviamente se gastan esas reservas. Si la actividad es mayor y no se consumió energía, entonces se comienza a consumir las grasas. Esas son para actividades ya un poco más largas. Supongamos que se perdió, no sé, en un bosque o en un momento dado no pudo comer durante el día, entonces allí se comienzan a consumir las grasas y van a ser la fuente principal de energía para mantener, digamos, un nivel de actividad en músculo esquelético. Obviamente se tiene de que esa contracción muscular sea caracterizada de varias formas, ¿sí? Una va a ser la contracción isométrica, ¿listo? Entonces esa contracción isométrica, ¿qué implica? Esos estudios del músculo por contracción isométrica lo que se busca es mirar cómo es el nivel de tensión que desarrolla ese músculo cuando se le mantiene anclado en o se le mantiene una longitud constante. Entonces haga de cuenta que ustedes van a levantar con un solo brazo 100 kilogramos. Entonces ustedes tratan de levantar esos 100 kilogramos, ustedes lo que observan es que el músculo como tal no va a cambiar de longitud, pero sí el nivel de tensión en el músculo se va a incrementar, ¿sí? A eso hace referencia una contracción isométrica. La otra forma de estudiar la función muscular es mediante la contracción isotónica. Entonces esta contracción isotónica involucra de que básicamente se va a tener un nivel de tensión constante, o sea, se le va a dar una carga constante al músculo y se va a observar cómo es ese cambio en la longitud. Por ejemplo, aquí se puede mirar, digamos, la velocidad de contracción del músculo respecto a una carga determinada, por ejemplo. Entonces eso ha permitido de una u otra forma observar que músculos como el sóleo, ¿sí?, digamos, tienen una respuesta de contracción poco lenta, pero la duración de esa contracción puede ser mayor respecto a lo que se observa en gastrocnemio y respecto a lo que se observa, en este caso, en un músculo ocular, cuya contracción es muy rápida, pero es breve. Dentro de toda esta caracterización, digamos, en el músculo esquelético, digamos que se ha mirado esa respuesta respecto a cómo es el estímulo, cómo responde este músculo respecto a la característica del estímulo. Entonces, cuando el músculo se estimula con un solo, digamos, se estimula con un solo estímulo, valga la redundancia, o los estímulos están muy separados, como observamos acá, entonces lo que se va a observar es que el estímulo provoca una contracción y esta pequeña línea que tenemos acá, entonces representa todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Hasta aquí va la contracción y posteriormente se da relajación. Entonces un estímulo provoca contracción, relajación. Si nosotros ponemos otro estímulo seguido y si está lo suficientemente separado, entonces después de la relajación pues se da otro evento de contracción y posteriormente otro evento de relajación. ¿Qué sucede cuando comenzamos a disminuir, ¿cierto?, el periodo? Cuando comenzamos a disminuir el periodo de estimulación, que es igual a decir aumentar la frecuencia.
¿sí? La frecuencia de estimulación. Entonces, el estímulo provoca un evento de contracción, pero cuando él comienza a relajarse, entonces llega el otro estímulo. Ese otro estímulo que va a provocar como tal. Entonces provoca más liberación de calcio, eso va a permitir más formación de puente cruzado y un nivel de contracción un poco mayor. Básicamente es la suma entre los, digamos, eventos individuales como tal. Posteriormente se va a dar de nuevo aquí, se va a dar de nuevo pues la relajación y llega de nuevo un estímulo y provoca la liberación de más calcio, la formación de más puente cruzado y posteriormente, digamos, un nivel de contracción un poco mayor. A este evento, como se tiene acá, se le denomina una sumación temporal de la fuerza contráctil, ¿sí? ¿Qué sucede si disminuimos aún más ese periodo de estimulación? Entonces, básicamente, con una disminución aún mayor de ese periodo de estimulación se va a dar contracción, ¿cierto? Digamos, aquí se está dando la contracción desde este punto hasta ese punto, llega un estímulo, produce la liberación de más calcio, entonces la contracción va a ser aún mayor, va a comenzar a relajar, llega un nuevo estímulo, produce contracción, y si observamos acá el nivel de tensión que se desarrolla va a ser mucho más alto que lo que sucede cuando los estímulos son digamos, cada vez más separados o esa frecuencia de estimulación es mayor. ¿Qué vamos a tener finalmente? Entonces, lo que vamos a tener finalmente acá es que si esa frecuencia de estimulación es lo suficientemente alta, o dicho en otras palabras, el periodo de estimulación es muy bajo, entonces el músculo va a desarrollar su mayor, digamos, capacidad de generar tensión, ¿no? Capacidad de generar fuerza, como observamos acá. A esto que tenemos acá se le denomina un tétano completo, un tétano fusionado. A que tenemos acá es un tétano incompleto, ¿sí? Y como nosotros vimos en el laboratorio, entonces cuando aplicamos los estímulos, cuando aplicamos los 5 estímulos a una frecuencia alta, el movimiento era fluido, ¿sí? Ese movimiento era fluido. Cuando la frecuencia de estimulación era más baja, entonces observamos de que el movimiento era más bien ondulatorio. Cuando era la sumación temporal era aún más ondulatoria, no desarrollaba toda la fuerza. Y cuando se daban estímulos con un periodo de estimulación muy alto, pues simplemente la tensión desarrollada era muy baja. En el músculo esquelético entonces se han caracterizado varios tipos o subtipos de fibras de músculo esquelético. Dentro de esta, entonces, nosotros vamos a tener por una parte lo que se denomina unas fibras oxidativas lentas, ¿sí? Vamos a tener unas fibras oxidativas glicolíticas rápidas y unas fibras glicolíticas rápidas. El adjetivo lento, rápido, ¿sí? Rápido o rápido, hace referencia principalmente a esa capacidad o esa tasa de hidrólisis de ATP, ¿sí? Entonces vamos a empezar por acá. Esa tasa de hidrólisis de ATP es lento, ¿cierto? En este caso, las células glucolíticas oxidativas rápidas va a ser rápido, y aquí también va a ser rápido, y también está relacionado con la velocidad de contracción. Entonces, las fibras lentas tiene contracción lenta, las fibras rápidas, contracciones rápidas, ¿sí? Bueno, con esto también, entonces, ¿qué está relacionado? Hay unas características estructurales relacionadas con esto. Primero, para la generación, digamos, digamos, esa contracción, esa velocidad de contracción, esa tasa de hidrólisis de ATP lenta, se ha tenido que estas células oxidativas lentas son básicamente células pequeñas, son las más pequeñas del tipo de fibras musculares, tienen una gran cantidad de mioglobina, ¿sí? Tienen bastantes mitocondrias y por otra parte son bastante vascularizadas, por lo tanto se ven de un color rojo. Esta característica, ¿con qué está relacionada? Si tiene muchas mitocondrias y bastantes capilares que permiten llevar nutrientes y oxígeno, entonces generalmente se relaciona con una alta capacidad de generar ATP, digamos por glucólisis aeróbica, generalmente a través de la mitocondria. ¿Sí? En estas fibras glicolíticas oxidativas rápidas, nosotros vamos a tener de que esa capacidad de generar ATP va a ser intermedio. Generalmente esa capacidad depende
tanto de la respiración celular anaeróbica, o sea, glucólisis anaeróbica, como respiración celular en la mitocondria. Entonces estas son celulitas que son de un tamaño intermedio, ¿sí? Tiene gran cantidad de mioglobina, tiene bastantes mitocondrias, tiene bastantes capilares y ella se observa de un color rosadito, como se observa acá. Esas son las fibras glicolíticas oxidativas rápidas. En cuanto a las fibras glicolíticas oxidativas, las fibras glicolíticas rápidas, entonces vamos a tener que esas son las de mayor tamaño. Entonces, por ejemplo, esta, ¿sí? Tienen poca cantidad de mioglobina, pocas mitocondrias, pocos capilares, y entonces ellas se observan pálidas como tal. Digamos, esto está relacionado con esa generación de ATP. Dado que tiene pocas mitocondrias, básicamente toda la capacidad de generar ATP recae en la glucólisis, ¿sí? Digamos, en ese ATP que se genera en glucólisis. Entonces todo esto viene a estar relacionado de una u otra forma con esa resistencia a la fatiga. Entonces, estas celulitas oxidativas lentas con alta capacidad de generar ATP y baja tasa de hidrólisis de ATP tienen una resistencia a la fatiga alta. Estas tienen un nivel intermedio de generar ATP, pero lo pueden consumir o lo pueden hidrolizar de una forma rápida, entonces su nivel de resistencia a la fatiga va a ser intermedio. Y esas que tienen baja capacidad de producir ATP, pero la tasa de hidrólisis de ATP es alta, entonces va a tener baja resistencia a la fatiga. Obviamente todo esto está de una u otra forma relacionado con la actividad que nosotros hagamos. Generalmente digamos, los músculos relacionados con la postura, ¿sí? Digamos, por ejemplo, los del cuello para mantener la cabeza erguida durante el día, generalmente son músculos que contienen en mayor proporción fibras oxidativas lentas, ¿sí? Entonces, para mantener postura por mucho tiempo son resistentes a la fatiga. Vamos a tener por otra parte que, digamos, las extremidades inferiores que nos permiten realizar una actividad de baja intensidad, ¿sí? Como caminar o trotar, digamos, relativamente baja intensidad, entonces que tiene una resistencia a la fatiga intermedia, están principalmente ubicados en los músculos de las extremidades inferiores. Y si nosotros vamos ya a hablar de movimientos de muy alta intensidad, de corta duración, entonces hacemos básicamente referencia a músculos que se encuentran en las extremidades superiores y que tienen una fatiga a la resistencia baja. Dentro de toda esta caracterización de este funcionamiento en esos músculos, debemos tener en cuenta otro concepto que es el de reclutamiento. Entonces el reclutamiento muscular hace referencia a la variación en el número de motoneuronas que están activas en un momento dado para realizar algún tipo de actividad, ¿sí? Entonces esta variación se relaciona con la variación en la cantidad de las fibras que se contraen. Entonces generalmente para, digamos, actividades meramente posturales vamos a tener que hay un tipo de motoneuronas activas que sean las motoneuronas asociadas a las fibras oxidativas lentas. Entonces aquí vienen a ser las más rojitas. Entonces ellas se activan solamente para, digamos, mantener la postura. Si nosotros comenzamos a caminar, entonces, pues además de mantener la postura, estamos haciendo un ejercicio de baja intensidad. Entonces se van a activar las fibras, digamos, nerviosas o las motoneuronas asociadas a las fibras musculares oxidativas glicolíticas, que en este caso vienen a ser estas de colorcito intermedio, esta. Y si vamos a correr, por ejemplo, un terremoto y salimos corriendo, entonces se van a activar todas las fibras musculares en un momento dado para permitir de una u otra forma el poder desarrollar dicha actividad de alta intensidad. Ya cuando volvemos a las condiciones normales, pues simplemente, si digamos nos detenemos, entonces van a estar activas principalmente las motoneuronas asociadas a las fibras oxidativas lentas. ¿Qué se tiene acá? Después de un trabajo intenso, ¿sí? En el músculo, bueno, o en la actividad muscular se desarrolla lo que se conoce como fatiga, ¿sí? Y esa fatiga se ha caracterizado de dos formas diferentes, ¿sí? La fatiga, digamos, en la actividad muscular. Se ha caracterizado que puede ser debida
digamos, por eventos o por circunstancias a nivel central, y otra por circunstancias o eventos a nivel periférico. Cuando hablamos a nivel central, generalmente se hace referencia al sistema nervioso, ¿sí? A ese sistema nervioso, y esto involucra, por ejemplo, disminución en el número de motoneuronas reclutadas y también frecuencia de estimulación. Cuando hablamos de disminución en el número de motoneuronas reclutadas, entonces me voy a volver un poco. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué sucede si estamos en una actividad cualquiera, digamos una actividad de alta intensidad? Entonces, activamos todas las motoneuronas, ¿cierto? Pero en un momento dado, las unidades motoras tipo 3, que son las más fatigables, dejan de funcionar. Entonces, en ese caso, digamos, las motoneuronas, como tal, las motoneuronas, pueden sufrir unos procesos de desbalance iónico por estar altamente estimuladas, ¿sí? Entonces, al ellas no ser de una u otra forma activadas, pues no va a permitir la activación del músculo y el nivel de fuerza que se desarrolla va a ser menor. El otro tipo o la otra característica viene a ser disminución en la frecuencia de estimulación, y aquí me devolveré también un poco. Entonces, ¿qué pasa en esa frecuencia de estimulación? Si en esa frecuencia de estimulación, digamos en un ejercicio al inicio, nosotros podemos desarrollar todo el nivel de tensión, ¿sí? Y en un momento dado se sobreestimulan esas motoneuronas generalmente pueden sufrir un desbalance iónico, como mencioné anteriormente, entonces se vuelven cada vez más resistentes a producir de una u otra forma un potencial de acción, ¿sí? Entonces, si se vuelve resistente, la frecuencia de estimulación sobre el músculo va a disminuir y el nivel de tensión va a disminuir también, ¿sí? Este nivel de tensión, como lo observamos aquí, comienza a disminuir y dependiendo del nivel de fatiga, entonces comienza a disminuir debido a que esas motoneuronas están de una u otra forma estimulando el músculo a más baja frecuencia a medida que va pasando el tiempo. La otra forma en que se ha caracterizado esto es, digamos, a nivel periférico. Entonces, a nivel periférico ya hacemos referencia al propio músculo como tal, ¿sí? En el cual, digamos, por actividad propia del músculo se va a generar, digamos, de una u otra forma la producción de ácido láctico en exceso, y esto va a producir una disminución del pH de dicho músculo, y esto de una u otra forma disminuye la recaptación del calcio desde el citoplasma hacia el retículo endoplasmático. Entonces también aquí me vuelvo un poco para retomar algo. Aquí en el proceso de relajación. Si observamos aquí esta bomba, acá, entonces esta bomba de calcio realmente es una bomba que mueve calcio hacia el interior, pero saca protones hacia el citoplasma. Si aquí se elevan los niveles de protones, entonces esto de una u otra forma va a impactar este movimiento de calcio, porque la bomba tendría que hacer un trabajo fuerte para mover ese protón en contra de su gradiente. ¿Listo? En contra de su gradiente, digamos, a pesar de que está utilizando ATP para hacerlo. Entonces esto de una u otra forma, digamos, puede inhibir esa recaptación de calcio. Y lo que se conoce es que esto puede estar, bueno, lo que se ha de una u otra forma hipotetizado es que puede estar relacionado con los famosos calambres. Con los calambres en las personas cuando, por ejemplo, están en un nivel de actividad bastante intenso. Obviamente en un músculo con bastante actividad pues se va a dar una disminución en los niveles de ATP, obviamente unos niveles en los niveles de oxígeno, y esto va a conllevar de una u otra forma a un desbalance iónico en estas células, y todo esto pues conlleva a que el músculo no va a funcionar en estas condiciones. Pues todo esto es lo que caracteriza como tal la fatiga muscular. Bueno, entonces para continuar con el tema, vamos a hablar ahora acerca del músculo cardíaco. Entonces, este músculo cardíaco nosotros pues, vamos a tener en cuenta de que está compuesta de dos tipos de fibras, van a ser las fibras de trabajo, otras van a ser las fibras de conducción, en el cual vamos a tener que para las fibras de trabajo pues las podemos encontrar en el músculo atrial o en el músculo ventricular, ¿sí?
Nosotros vamos a estar hablando es principalmente de las fibras de trabajo, ¿listo? Que son las fibras contráctiles como tal en ese músculo cardíaco. Las fibras excitatorias o de conducción que se muestran en el gráfico como el color verde, entonces son básicamente fibras especializadas en transmitir esa información, pero esas las trataremos en el módulo de cardíaco posteriormente. Hay una cuestión que se debe tener muy en cuenta acá y es que la contracción del músculo cardíaco no depende del sistema nervioso como tal, ¿sí? O el inicio de la contracción. La contracción se origina principalmente en una estructura denominada nodo sinoatrial que viene a ser el marcapasos del corazón. ¿Listo? Toca tener esto en cuenta. Ese es el marcapasos del corazón. Entonces, ¿cuál es el papel del sistema nervioso? El papel del sistema nervioso acá viene a ser el modular la actividad de ese corazón, la actividad contráctil. ¿Listo? En el músculo cardíaco, entonces, nosotros vamos a ver que estas celulitas son unas células básicamente ramificadas, como vemos acá, son células mononucleadas, tienen estriaciones, también similar a lo que sucede en el músculo esquelético, y se relacionan una con otra a través de estas estructuras que se denominan los discos intercalares. Entonces, en los discos intercalares nosotros vamos a observar otras, digamos, poros que son los gap junction o uniones comunicantes que permiten el paso básicamente libre de agua y electrolitos, o sea que esos componentes pueden pasar de un citoplasma a otro, ¿sí? ¿Eso qué permite? Entonces permite que, por ejemplo, un potencial de acción generado en una célula pueda pasarse rápidamente a la otra a través del paso de esos iones de una célula a la otra, ¿sí? Esto es lo que se conoce como una sinapsis tipo eléctrica, que es básicamente fundamental en ese funcionamiento cardíaco, ¿sí? Todas estas células contráctiles y también las de conducción están comunicadas mediante sinapsis tipo eléctrica. En el músculo cardíaco, entonces, nosotros vamos a encontrar similares estructuras a las que vimos en el músculo esquelético. Vamos a tener sarcolema, ¿cierto? Vamos a tener retículo sarcoplásmico, aunque es menos predominante que lo que se observaba en músculo esquelético. Vamos a tener los túbulos transversos, ¿cierto? Una gran cantidad de mitocondrias, vamos a observar allí, y obviamente los miofilamentos, con sus estriaciones, ¿no? Aunque no tan regulares como las del músculo esquelético. Aquí vamos a observar de que el calcio extracelular sí juega un papel fundamental en ese proceso de contracción, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Aquí observamos que ese gradiente puede ser alrededor de 12.000 veces, aquí hacemos la división, un gradiente de 12.000 nanomolar por litro, nanomol por litro, y eso está implicado en lo siguiente, ¿sí? Ahora para continuar con la idea. En la célula de músculo cardíaco, entonces el potencial de acción viene por la membrana, viaja por el túbulo transverso y va a producir el cambio de conformación de este canal de calcio tipo L, que obviamente va a permitir de una u otra forma el paso de calcio. Ojo aquí, digamos, con la diferencia entre músculo cardíaco y músculo esquelético. En el músculo esquelético este canal de calcio tipo L también cambia de conformación, pero había básicamente una interacción mecánica con el receptor de rianodina. Entonces, esa interacción mecánica, digamos, el canal de calcio tipo L cambia de conformación y esto inducía un cambio de conformación en el receptor de rianodina y esto permitía de una u otra forma posteriormente la salida de calcio, ¿sí? A esto se le denomina o se le ha llamado un acople electromecánico. Esto se denomina un acople electromecánico, mientras que en el músculo cardíaco lo que se observa es que el calcio puede entrar a la célula, al citoplasma celular, y lo que va a inducir es que en este receptor de rianodina este calcio se une e induce cambio de conformación y eso permite la apertura de dicho canal y la salida de calcio. A esto se le conoce como un acoplamiento electroquímico, ¿sí?
¿Listo? Un acoplamiento electroquímico. Obviamente esta entrada de calcio que induce la salida de calcio también tiene otro nombre que es liberación de calcio inducida por calcio, que en inglés viene a ser calcium induced calcium release, se conoce como de esta forma. Entonces, el evento aquí para el incremento en los niveles de calcio está dado por básicamente este evento. Liberación de calcio inducida por calcio. Obviamente, también se debe tener en cuenta que el calcio extracelular que entra al citoplasma de dicho cardiomiocito, pues va a estar participando en esos incrementos. Este calcio que se incrementa en el citoplasma, pues va a ir a las miofibrillas y va pues a producir, digamos, todo este evento o a inducir este evento de contracción muscular. El ciclo de contracción es similar a lo que observamos para músculo esquelético, ¿sí? Se da un puente cruzado, posteriormente se va a hidrolizar de ATP y finalmente aquí el golpe de poder o la contracción como tal y volvemos a un estado, digamos, de puente cruzado. La invitación aquí es siempre tener en cuenta qué está sucediendo a nivel macroscópico. Entonces, a nivel macroscópico son muchas cabezas interactuando con muchos filamentos de actina. Esto es un solo sarcómero. Entonces, supongan cuántos sarcómeros hay de aquí para acá, cuántos hay de aquí para allá y cuántas miofibrillas hay por acá, por estos lados. ¿Listo? Entonces, es un evento que implica la interacción de muchas cabezas de miocina con muchos filamentos de actina. En la relajación del músculo cardíaco, entonces es importante tener en cuenta acá que esas bombas de calcio en membrana plasmática van a jugar un papel muy importante, lo mismo que este intercambiador de sodio-calcio, ya que como el calcio que entra es fundamental en la contracción, pues de alguna u otra forma él debe ser sacado y aquí estas vienen a jugar un papel más importante en todo este evento. Esto no significa que esta pierda importancia, no. Esta sigue teniendo un papel fundamental en todos estos eventos. De hecho, esta es regulada para modular esa contracción, digamos, de músculo cardíaco. Y aquí vamos a tener también estas proteínas que juegan un papel allí fundamental en tratar de retener bastante calcio unida a esa proteína. ¿Qué se debe tener en cuenta acá? Entonces se debe tener en cuenta de que esa troponina C en el músculo cardíaco es diferente a la que se tiene en el músculo esquelético. ¿Cuál es la diferencia? En que presenta una afinidad más, pues digamos, afinidad más baja por el calcio y ese calcio pues va a ser solamente una moleculita de calcio. En el músculo estriado eran solamente dos, el músculo esquelético estriado eran por dos. Y la otra es que, como les mencioné ahora, entonces esta bomba cerca puede ser modulada su actividad. Su actividad puede estar modulada por esta proteína que se llama el fosfolambano, que lo que hace es que cuando él está activo, la bomba de la cerca se ve disminuida. ¿Sí? La acción de la bomba cerca se ve disminuida. Entonces esta acción disminuida pues implica que menos calcio se va a transportar al interior. ¿Qué sucede, por ejemplo, con una activación simpática, digamos, de esas células cardíacas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí la norepinefrina activa de una u otra forma, se activa unas vías de señalización que va a impactar en este fosfolambano, produciendo su fosforilación, y al producir su fosforilación, entonces inactiva su acción. Al quedar inactivada su acción, entonces la bomba cerca incrementa su actividad y esto va a permitir que ella pueda traslocar de una forma más rápida y más eficiente el calcio que está en citoplasma hacia el interior de ese retículo sarcoplásmico. ¿Esto qué permite? Esto permite que esos procesos de relajación en este músculo, en estos cardiomiocitos, sean más rápidos, dejando a la célula lista para un nuevo evento de contracción. ¿Sí? Y esto a la larga, ¿qué es lo que va a favorecer? Por ejemplo, un incremento en frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero pues como les mencioné, esto lo vamos a ver mejor en el módulo de cardíaco. Además de esto, entonces esta norepinefrina también puede modular la actividad de los canales de calcio tipo L, el receptor de DHPR y también del receptor de reninol. Pero esto lo dejamos para después, lo dejamos pendiente. Entonces, ¿cuál es la actividad, por ejemplo, en este caso del sistema nervioso autónomo? ¿Sí? En este caso el simpático a través de norepinefrina. Simplemente puede modular esa actividad de esos cardiomiocitos, modulando la permeabilidad, ¿cierto? Y modulando la recaptura de ese calcio.
Ahora entramos a ver el músculo liso. ¿Cuáles son las particularidades de ese músculo liso? Entonces el músculo liso pues, se asemeja de alguna forma al músculo esquelético, como tal, en cuanto a que tiene fibras de miosina, fibras de actina, digamos, la estructura contráctil tiene también este tipo de proteínas. ¿Sí? La contracción es iniciada por calcio, aunque vamos a ver de que el mecanismo como tal es totalmente diferente. Estas son células más pequeñas y nosotros las podemos encontrar en dos configuraciones diferentes. Una como unidades multiunitarias, en la cual cada una de las celulitas está inervada prácticamente de forma independiente, y entonces cada una se puede contraer de forma independiente. Esto lo podemos encontrar en el músculo ciliar del ojo, mientras que en las unidades unitarias vamos a tener de que las celulitas de músculo liso están comunicadas unas con otras a través de uniones comunicantes o gap junction. ¿Sí? Entonces una de ellas recibe la orden desde el sistema nervioso, por ejemplo, y todas responden básicamente de forma simultánea a dicha orden. Entonces esto es, por ejemplo, en el músculo de la vejiga, ¿sí? Por ejemplo, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, podemos tener esto. Dentro de las diferencias que tenemos con el músculo esquelético, ¿sí? Vamos a tener que el músculo liso no presenta complejo de troponinas. Entonces, al no presentar ese complejo de troponinas, se va a tener que ese mecanismo de contracción es totalmente diferente. ¿Sí? Es totalmente diferente. Y esto toca tenerlo muy bien en cuenta. Vamos a tener también que el arreglo de cada uno de esos sarcómeros, sería esto, es totalmente diferente, entonces por lo tanto no se observa un arreglo estriado, y principalmente este músculo liso es la estructura efectora del sistema nervioso autónomo. Del músculo esquelético viene a ser la estructura efectora del sistema nervioso somático. ¿Qué se tiene en cuanto a la unidad contráctil en el músculo liso? Entonces aquí no vamos a encontrar como tal disco Z, sino lo que se denomina como cuerpo denso, que viene a ser el análogo a ese disco Z. Allí se anclan estos filamentos de actina, ¿sí? Observamos acá, y pues obviamente también vamos a encontrar los filamentos de miosina. ¿Qué otra cosa se tiene? Que la disposición de esos sarcómeros no son en paralelo, ¿sí? No van a ser en paralelo como tal, sino que su ubicación es más bien oblicua. ¿Sí? Nosotros observamos acá la disposición de esas fibras son oblicuas, varias direcciones. Esto permite contracción de este músculo en esta dirección y en esta dirección, permitiendo, por ejemplo, procesos de vasoconstricción. Entonces, que es una reducción radial de ese diámetro. Entonces, digamos, de una u otra forma favorecido por esta propiedad en esta célula. Esta célula del músculo liso pues tiene varias formas diferentes de potencial de acción, aunque obviamente su tiempo de duración son mayores a lo que se observó en algún momento en neuronas. Puede ser el spike normal, digamos la respuesta rápida. Vamos a tener unas que tienen la meseta, similar a lo que sucede en cardíaco, como veremos más adelante, y hay unas ondas lentas también, generalmente dadas por unos canales de calcio dependiente de voltaje. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? Entonces, lo que se ha observado es que hay una permeabilidad para ese calcio, va despolarizando la célula paulatinamente. Si se alcanza cierto umbral, se da potencial de acción, y posteriormente se da una hiperpolarización de esa célula. Posteriormente llega hasta un punto más bajo, comienza el proceso de despolarización, y si se alcanza de nuevo el umbral, se da potencial de acción. ¿Sí? Estas ondas generalmente está asociado a un movimiento lento, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, y cuando se da potencial de acción, los movimientos pueden ser más rápidos. Esto a nivel de tracto gastrointestinal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo son esas vías de estimulación del músculo liso? A diferencia del músculo esquelético, en el cual la estimulación era básicamente dada por sistema nervioso, o en el músculo, por ejemplo, cardíaco, que era a través del nodo sinusal, acá se puede estimular estas células de varias formas diferentes. ¿Sí? Se puede inducir elevación de esos niveles de calcio citoplasmático de varias formas diferentes. El primero va a ser, por ejemplo, el primero va a ser a través del canal de calcio dependiente de voltaje,
Entonces la célula como tal puede ser despolarizada, se puede inducir un cambio de potencial de membrana, aquí este canalcito se abre y él permite la entrada de calcio, ¿sí? Este calcio, pues de una u otra forma participa en la elevación de esos niveles, pero digamos su función principal va a ser la apertura de esos canales para la liberación de calcio o receptor de ranolina, por ejemplo en este caso, y permite la liberación de calcio de retículo sarcoplásmico, ¿sí? Entonces se induce el aumento de ese calcio a nivel citoplasmático. Otra forma que vamos a tener es a través de receptores acoplados a proteína G. Vamos a tener un ligando que se une a ese receptor, desencadena una cascada metabólica, en este caso favoreciendo la producción de inositotrifosfato, que va a ir hasta su respectivo receptor, que es un canal de calcio también. Entonces el IP3 se une a su lugar receptor, cambia conformación dicha proteína, se abre y permite la salida de calcio. Esa es una segunda vía. Y vamos a tener una tercera vía, en la cual, este es un canal ORAI, se denomina así, que lo que hace es sensar básicamente, o bueno, se abre en respuesta a bajos niveles de calcio en retículo sarcoplámico. Realmente aquí el retículo sarcoplámico vendría hasta por acá. Cuando esos niveles de calcio en retículo sarcoplámico son muy bajos, entonces aquí se ensamblan unas proteínas que interactúan con este canal ORAI, y este canal lo que hace es cambiar de conformación y permite la entrada de calcio. Luego este calcio pues obviamente está conllevando a unos aumentos en su nivel citoplasmático, ¿sí? Pero posteriormente, si el calcio entra a través de esta vía, él va a ser almacenado en este retículo. Entonces aquí tenemos que finalmente, ¿qué se va a producir? Se va a producir elevaciones de esos niveles de calcio a nivel citoplasmático. ¿Qué sucede con ese calcio? Entonces ese calcio que se eleva a nivel citoplasmático va a inducir de una u otra forma la activación de una proteína que es análoga a la troponina C, que se llama calmodulina, ¿sí? Digamos que se ha mencionado es que son muy similares en estructura. Una vez se activa esta calmodulina, entonces la calmodulina lo que va a hacer acá es, de una u otra forma, formar un complejo con una quinasa de la cadena ligera de la miosina, ¿sí? Una quinasa, digamos una proteína que fosforila otra proteína, entonces forman un complejo y conforman lo que se denomina la quinasa de la cadena ligera de la miosina, vamos, calciocalmodulina, ¿sí? Digamos, en forma de sigla va a ser la MLCK activa, ¿listo? Aquí se activa este complejo. ¿Qué hace este complejo? Entonces este complejo, como es una quinasa, entonces lo que va a hacer es, de una u otra forma, fosforilar esta cabeza de miosina, la cadena ligera, y esto cambia la actividad de esta cabeza. Dentro de los efectos está incrementar la afinidad por los filamentos de actina. Observemos que aquí no habían complejos de troponina, ¿sí? Aquí no habían complejos de troponina. Digamos que hay otras proteínas que inhiben allí esa unión directa, pero la fosforilación permite incremento en esta afinidad y posteriormente se produce el puente cruzado. Entonces la cabeza queda fosforilada, que es eso que tenemos acá, este grupito, y queda el puente cruzado formado. ¿Qué sucede acá? Posteriormente, entonces, se dan los ciclos de contracción similar a lo que observamos para el músculo como tal esquelético. La dinámica es muy similar, se da hidrólisis de ATP y se da la contracción, ¿sí? Pero hay una diferencia fundamental, es que el músculo liso puede quedar contraído con el mínimo consumo de ATP, como vamos a ver ahora. ¿Por qué sucede eso? Los invito a pensar por qué sucede. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en el proceso de relajación del músculo liso, nosotros pensaríamos de que se requiere simplemente de que todo este calcio, ¿sí?, se disminuya de ese citoplasma, ¿cierto? Sea sacado del citoplasma o almacenado en retículo, ¿sí?, de forma similar a lo que sucedía con músculo cardíaco, por ejemplo. Podemos hacer esto. ¿Creen ustedes que el puente cruzado se termina? Entonces aquí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es que aquí continúa este grupo fosfato que incrementa esa afinidad de la miosina por la actina, entonces está el puente cruzado. Por ejemplo, eso es lo que permite aguantar, digamos,
las ansias de defecar, el músculo liso del labio interno, entonces está muy contraído por mucho tiempo. Por ejemplo, la vasoconstricción en nuestros vasos sanguíneos puede estar regulado por esto, sin necesidad de que haya calcio acá. Entonces, en el mecanismo de relajación se requiere la activación de otra cascada metabólica, básicamente. Entonces, aquí vamos a tener otra receptor acoplado a proteína G, llega un ligando, sé cualquiera, activa una cascada metabólica que finalmente va a activar una enzima. Y esta enzima va a ser una fosfatasa. ¿Qué va a hacer la fosfatasa? Entonces la fosfatasa lo que va a hacer es, de una u otra forma, eliminar este grupo fosfato. Lo borro acá un momento. La fosfatasa entonces lo que va a ir a hacer acá es clivar este grupo fosfato. Una vez se cliva el grupo fosfato, entonces se pierde esa afinidad, se termina el puente cruzado, se termina este puente cruzado y se da la relajación. Entonces, por ejemplo, digamos en un proceso de asma, el cual se da, digamos, eh, broncoconstricción en vías, broncoconstricción, pues. Entonces se le da algún tipo de fármaco que active una vía similar, ¿sí? Se active la fosfatasa y finalmente se produzca la relajación del músculo liso como tal. Esa tabla que tenemos acá es más informativa. Ustedes van a estar interactuando fuertemente con todo esto cuando estén en su curso de farmacología, simplemente para que lo tengan en cuenta, se les haga familiar cuando lo vean. Todas las diferentes subunidades que están mediando en la acción de algún tipo de receptor, especialmente algún tipo de ligando, digamos, amarrado a algún tipo de ligando, y cuál es el efecto principal allí. Ya pues, ustedes verán eso posteriormente. Entonces, con esto básicamente terminamos esta parte de cómo era esa fisiología de excitación y contracción en el músculo tanto esquelético como cardíaco como liso. Muchas gracias.